Cordial saludo. Vamos a hacer una aproximación conceptual a la historia, la memoria, el olvido y el mito. En este curso, como veremos, vamos a hablar no solo de una historia, sino en plural, de historias. Es decir, también hablaremos de la diversidad de formas de comprender la historia. ¿Por qué es algo problemático hablar de una historia única? Porque, entre otras cosas, estaríamos invisibilizando y silenciando las historias que se entretejen entre diversos contextos, entre diversos mundos y territorios, entre las voces y las prácticas sociales de sujetos y colectivos que construyen sus saberes, sus sentires y demás formas de comprender la historia y su realidad histórica, conocimientos que emergen entre las comunidades en movimiento y que reivindican su coexistencia en relación con otras, pero que a la vez levantan cuestionamientos frente a una historiografía o registro de la historia que pretende imponerse como discurso oficial desde la perspectiva de los poderes políticos, sociales, culturales, económicos dominantes. El concepto de historia sugiere diferentes sentidos y usos posibles de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Por una parte, se lo puede comprender como el devenir de los sujetos y de las sociedades en el tiempo y en el espacio. Así también significa los saberes y los sentires que generan las sociedades sobre el presente, el pasado y el porvenir. Pero también puede comprender la memoria social, aquella que entretejen en la relación los colectivos. Además, es necesario recordar que la historia se refiere en cuanto disciplina a un campo del conocimiento y al quehacer de quienes se dedican a registrar de múltiples formas y con diferentes métodos y herramientas lo que sucede. Allí es muy importante la escritura del acontecimiento o de las experiencias. El registro de la historia a través de la escritura se llama historiografía. Aquí en esta dinámica dialógica que se trata de construir en este curso, como lo veremos, no solo un profesional especializado sería capaz de participar en el proceso del registro historiográfico, sino que es necesario recoger, reconocer y acoger diversas formas de concebir y practicar la historiografía y también, asimismo, de comprender la historia. Esta aproximación a los conceptos de historia, de memoria, de olvido y de mito procura hacerse a través del diálogo con diferentes realidades, espacios y tiempos. Así nos aproximaremos a múltiples sentidos posibles acerca de estos conceptos a través de distintos casos y situaciones. Y así, antes que establecer una definición cerrada y dogmática o de transmitir alguna certeza indiscutible, se trata que cada concepto sea la ocasión de abertura al diálogo, la amplitud a las preguntas, a las significaciones, a la comprensión crítica y a la interpretación en relación con la vida y los contextos donde cada quien coexiste con otros. La memoria también implica diferentes maneras de comprenderla. Esta ha sido de suma importancia para la humanidad en diferentes épocas y lugares, y en diversos contextos y campos del conocimiento asume diferentes significaciones y sentidos, así como perspectivas posibles. Se puede recordar, por ejemplo, desde las neurociencias, cómo viene creciendo el interés en tratar de demostrar cuál es esa función vital de la memoria
como articuladora de distintos procesos cognitivos y sensibles. Pero también desde otros campos se ha tratado de indagar acerca de lo que es la memoria, como por ejemplo desde las ciencias sociales y humanas, donde también es muy importante la memoria colectiva, es decir, aquella que se construye en las relaciones sociales. La memoria vive la tensión entre la presencia y la ausencia. Presencia del presente que se acuerda del pasado desaparecido, pero también presencia del pasado desaparecido que hace su irrupción en el presente. Es posible hablar entonces de cómo la memoria ha sido fundamental en diferentes lugares y momentos para la vida humana. Es vital para los individuos y los colectivos en la construcción de identidades y de diferencias, y para cada sujeto en su vida psíquica y en sus procesos fisiológicos. Es interesante acercarse al sentido diverso que asume la memoria desde la antigüedad en diferentes épocas y lugares. Y así nosotros observamos entonces, por ejemplo, en la Grecia antigua, donde la interpretación mítica del mundo estaba aún muy presente, como la memoria era considerada como una diosa llamada Mnemosine, quien era considerada la madre de las musas. Su intervención en la vida social era fundamental para poder no solo conocer, sino también articular y relacionarse con lo que es, con lo que fue y con lo que será. Así, las potencias de la memoria se encargan de regular diferentes aspectos de la vida social y en cada sujeto. Mnemosine, la madre de todas las musas, se recuerda en el Teteto, ¿no?, de Platón, ofrece un don que es como la cera, donde todo cuanto deseamos preservar en la memoria se graba en relieve dejando una marca, como la de los anillos, correas o sellos. Así, preservamos nuestra memoria y conocimiento de ellos, luego podemos hablar de ellos, hacerles justicia, mientras su imagen permanezca legible. De acuerdo con esta reflexión, memoria y conocimiento están íntimamente vinculados. Sin la memoria no sería posible el conocimiento de la verdad, de lo que en la lengua griega se dice aletheia. Así, en el mito de que se evoca en los diálogos de Platón, se sugiere que las almas, cuando el ser humano, el ser mortal, muere, llegan al Hades y allí se encuentran las almas con dos ríos que hacen parte de un mismo flujo, de un mismo río. Allí se encuentra el río del olvido y el río de la memoria. Para beber del río de la memoria, las almas antes tienen que beber del río del olvido, puesto que sin el olvido por el que necesariamente pasan los mortales no sería posible rememorar. Solo les es posible beber de las aguas de la memoria a quienes, pese al mortal olvido en el que se encuentran, no han dejado de vivir y de rememorar con justicia cada acción y vivencia en relación con todos. Si bien en la Grecia clásica se da cierto auge de la explicación de los fenómenos y de lo que acontece en función a principios racionales, el logos y la razón no podrán apartarse del todo de la explicación mítica y de las intervenciones de estas entidades mágico-religiosas como Mnemosine o las musas. Como se lo verá más adelante cuando se hable al respecto del mito, las dinámicas, personajes, tramas, relaciones que aparecen en el mito son fundamentales para diversas sociedades y por eso es importante acogerlas y reconocerlas como parte de la historia de las poblaciones.
Si nos deslizamos a otro contexto distinto al de la Grecia antigua, veremos también que la memoria en otros contextos socioculturales asume sentidos que son de vital importancia para la sociedad. Así podríamos aproximarnos a las huellas de la memoria mítica en el contexto amazónico y observar, ¿no?, cómo esta memoria mítica que se inscribe y vive en diversos lugares entre la selva, por ejemplo, entre los tepuyes que conforman la serranía de Chiribiquete. Estas memorias conforman un lugar de memoria de suprema importancia para la historia del país. En síntesis, es posible observar que la memoria se concibe de diversas maneras, según el campo de estudio y las perspectivas, ¿no?, que se tengan en cuenta. Y es importante reconocer cómo las diferentes maneras de concebirla y experimentarla también se dan en el cotidiano de diferentes poblaciones. Se observa además que la memoria está viva, ¿no? Allí los colectivos inscriben sus experiencias, sus vivencias, sus cosmovisiones, sus prácticas sociales. Y por esto son fundamentales para la constitución social y para la lucha de diversos colectivos. Ahora hablaremos del concepto de olvido. Se trata de aproximarse a este concepto como aquello que no simplemente se viene a oponer a la memoria, sino que ambos conceptos se necesitan. Son, como suele decirse, concomitantes, es decir, que se acompañan. Olvido y memoria se articulan o actúan juntos. El trabajo de la memoria no cesa, justamente por darse en la lucha contra la imposición del olvido como la última palabra. Este trabajo de memoria es también el reconocimiento de la fuerza ineludible del olvido, el reconocimiento de la finitud y la muerte, es decir, de la muerte como inseparable de la vida. La fragilidad de los rastros, es decir, de los signos de la memoria, permiten reconocer la proximidad con la finitud que caracteriza a la vida. Así, quizás es importante recordar cómo el hecho, ¿no?, de que las inscripciones funerarias, ¿no?, estén entre los primeros rastros y signos inscritos en la memoria. Esto nos muestra cuán inseparables quizá, ¿no?, sean olvido y memoria, escritura y muerte. La fragilidad, la finitud, la exposición al olvido constituye a la memoria. La posibilidad de destrucción, de desaparecimiento, hace posible que la tarea y la exigencia de la memoria sea infinita. Esta fragilidad o posibilidad latente en cada archivo de destrucción lleva a pensar y a preguntarse también por cierta dimensión ética y política que implicaría la aproximación a la memoria. Solicita también reflexionar en cómo la historia se constituye a partir de ese diálogo entre memoria y olvido en una lucha contra el poder del olvido y la muerte. Mito. Otro concepto que se destaca es el de mito. Para comprenderlo, vamos a tratar de aproximarnos a diferentes perspectivas posibles de entenderlo. No solo se refiere a algo que sería opuesto a lo real o a cierta concepción de verdad, es decir,
No solo vamos a tratar de suponerlo como sinónimo de mentira o como una dimensión solo ficcional, sino que es necesario aproximarse antes que todo al mito como práctica social, como forma fundamental del lenguaje y de los modos como se viven, instauran y recrean las relaciones sociales, las significaciones, los marcos de interpretación y los modos de percepción del mundo a nivel colectivo y en cada persona. En diversas culturas de diferentes maneras, el mito ha permitido entretejer puentes con lo desconocido y ha ofrecido diversas explicaciones, a menudo de orden mágico-religioso, ante el misterio y el caos que somos. A través de sus diversos símbolos, correspondencias, tramas, personajes, se entretejen lazos, se regulan las dinámicas de la vida y se trata de responder a diferentes enigmas de la existencia. Eso que el mito cuenta no es simple pasado, porque jamás se trata de un presente fijo. Se trata más bien de una narrativa de los orígenes, que no cesa de reactualizarse y de encantar los sentidos de la vida cotidiana. Como se lo podrá observar más adelante en distintas situaciones y casos a los que nos aproximaremos en la tradición mítica amerindia en la comunidad de Genoy, entre los Andes, pero también en el piedemonte amazónico, en la comunidad Muinane. Los mitos no son simplemente una prehistoria, ni son solo el folclore de pueblos que se considera estáticos o carentes de saberes. Antes, por el contrario, es en el mito donde se puede valorar y se puede construir ese diálogo de saberes y sentires con las poblaciones que habitan estos territorios. Así, con el mito es fundamental y hace parte concreta de las historias de estas poblaciones, pero también es importante asumirlo y reconocerlo, comprenderlo como parte también de la historia política de Colombia, ya que la historia de Colombia no se reduce solamente a lo que inscribe la llamada República de Colombia, sino que se remonta mucho antes a los vestigios, a los rastros y a las voces de esas poblaciones que con frecuencia han sido excluidas, silenciadas o asimiladas. Así, a través de las narrativas míticas es posible observar cómo diferentes maneras de configurar el mundo de la vida se vienen dando y de qué manera se configuran en el presente las memorias de diversas comunidades. Por eso, como más adelante lo podremos observar con dos historias a través de las cuales vamos a tratar de dialogar, el mito, la memoria, el olvido y la historia, pese a diferenciarse, también entablan relaciones fundamentales para la comprensión de la realidad histórica de las poblaciones. Gracias.